Levítico 2. Cuando alguno presentare una ofrenda en homenaje a Yahvé, su oblación será de flor de harina, sobre la cual derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de allí un puñado de la flor de harina con el aceite y todo el incienso, y lo quemará sobre el altar para recuerdo. Es un sacrificio de combustión, de olor grato a Yahvé. Lo restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es cosa santísima entre las ofrendas quemadas en honor de Yahvé. Si ofrecieres como oblación una cosa cocida al horno, será de tortas ácimas de flor de harina amasadas con aceite, o de galletas ácimas untadas con aceite. Y si tu oblación fuere ofrenda hecha en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La desmenuzarás y derramarás sobre ella aceite, pues es ofrenda. Y si tu oblación fuere ofrenda cocida en olla, será de flor de harina con aceite. Llevarás la ofrenda así preparada a Yahvé y la entregarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda la parte destinada para recuerdo y la quemará sobre el altar. Es un sacrificio de combustión de olor grato a Yahvé. Lo restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es cosa santísima entre los sacrificios quemados en honor de Yahvé. Ninguna ofrenda que presentareis a Yahvé sea hecha con levadura, pues ninguna cosa hecha con levadura, ni que contenga miel, sea quemada como sacrificio ígneo en honor de Yahvé. Podréis presentarlas como oblación de primicias a Yahvé, pero no han de ponerse sobre el altar como sacrificio de olor grato. Sazonarás con sal toda oblación de tus ofrendas. Nunca dejarás que falte en tus ofrendas la sal de la alianza de tu Dios. Con todas tus oblaciones ofrecerás sal. Si presentares a Yahvé ofrendas de primicias, ofrecerás espigas tostadas al fuego o granos machacados como oblación de tus primicias. Sobre ellas derramarás aceite y pondrás incienso, porque es ofrenda. El sacerdote quemará del grano machacado y del aceite la porción destinada para recuerdo, con todo el incienso. Es sacrificio de combustión en honor de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine. En estos primeros capítulos hemos escuchado sobre los holocaustos y sobre las ofrendas de harina y pan. Entonces se trata de dos tipos de sacrificio, los cruentos, o sea, donde había derramamiento de sangre, para lo cual se destinaban los animales más nobles y preciosos, y los sacrificios incruentos, o sea, sin derramamiento de sangre, como estas ofrendas de harina, de aceite, de incienso, para lo cual se destinaban los productos más importantes y excelentes del reino vegetal, que sirven de alimento al hombre. Así lo exigía la infinita majestad y perfección de Dios, que se destinasen los animales más nobles y los productos más nobles. Recuerden que todos estos ritos tienen como base la concepción de la santidad de Dios, que exige la santificación a los que Él se acercan y al pueblo israelita en general. Dios va a decir más adelante, de hecho, en el capítulo 19, «Sed santos como yo soy santo, yo Yahvé». Entonces, esto es lo que nos pide Dios a través de este libro de modo especial, que seamos santos, que seamos puros. No seremos santos como el mismo Dios, por supuesto, pero sí podemos participar de su santidad.
Entonces estos sacrificios tenían la misión de crear en Israel, en el pueblo de Israel, la conciencia de una nación sacerdotal. No solamente los sacerdotes, sino todo el pueblo es un pueblo sacerdotal, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Desde el día que nos bautizamos, somos parte de un pueblo sacerdotal. Tenemos que ofrecer sacrificios. Por supuesto que el pueblo lo hace a través de los sacerdotes instituidos, consagrados especialmente para el servicio del altar, pero es todo el pueblo que ofrece a través de los sacerdotes, pero también el pueblo es sacerdotal. Tiene que aprender a ofrecer el sacrificio. Y esto le va a ayudar al pueblo a vivir aislado de los gentiles para no contaminarse. También nosotros vivimos en un mundo donde hay gente de tantas creencias o sin creencias, o incluso católicos contaminados con las creencias mundanas, y es muy fácil contaminarse de todo esto. Entonces todo este rito, la Santa Misa, todos los ritos de nuestra liturgia, nos ayudan a mantener esta conciencia de que tenemos que ser un pueblo consagrado a Dios, que tenemos una misión en este mundo. Así como Israel, su misión histórica era preparar al mundo para la venida del Mesías, así nosotros tenemos que trabajar para que se instaure ese reino de Cristo y preparar al mundo para su segunda venida. Por eso, como luego va a decir San Pablo en la carta a los Gálatas, la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo. O sea, la ley de Moisés, todas estas prescripciones y ritos han preparado al mundo para el sacrificio, para el misterio de Cristo. Por eso también nosotros, para comprender el misterio de Cristo, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Entonces, los holocaustos, los primeros tipos de sacrificios, que son los más importantes de todos, los sacrificios por excelencia, donde se quemaba toda la víctima, excepto la piel, la cual pasaba a los sacerdotes, pero luego toda la víctima era quemada, es una palabra en griego compuesta por otras dos palabras, holon, que significa todo, y kaio, que significa quemar. Se quema todo, holocausto, holon, kaio. En hebreo se dice holá, que viene de la raíz halá, que significa levantar, porque una vez que era sacrificada la víctima antes de ser quemada en el altar, el sacerdote tomaba en sus manos parte de la víctima y las elevaba hacia Dios, las alzaba como consagrándolas a Él. De esta clase de sacrificios, de los holocaustos, dice la Biblia que era olor suave a Yahvé, olor agradable a Yahvé. ¿Por qué? Porque implicaba la entrega total de la voluntad del que venía a ofrecer el sacrificio, ya que no se quedaba nada para su uso. Había otros sacrificios donde sí, parte de la víctima era quemada en el altar y la otra parte de la víctima era consumida por el sacerdote, por el oferente, por los pobres, por su familia. Pero en el caso del holocausto, todo era entregado a Dios. Una persona materialista diría hoy en día, ¡qué desperdicio! Se quema todo, podríamos haber aprovechado algo. Pero ese es el sentido del holocausto, entregarlo todo a Dios. Y eso nos enseña a nosotros también que a Dios no le podemos dar solamente una parte de nuestra vida. Todos los días tenemos que ofrecernos en holocausto a Dios. Todo lo nuestro le pertenece a Él. De ese modo reconocemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Reconocemos que Dios es Dios. Y recuerden que este tipo de sacrificio existía ya desde la época de los patriarcas, desde el Génesis, desde el principio. Otro aspecto muy importante es el tema de la sangre. Cuando se sacrificaba al animal, se recogía su sangre inmediatamente en una copa y después se rociaba esa sangre, dependiendo de la importancia del sacrificio, se rociaba ya sea el altar de los holocaustos, a veces se rociaba también el altar del incienso, incluso el velo que cubría el Sancta Sanctorum se aspergeaba con esta sangre, o una vez al año, incluso el arca de la alianza era rociada con esta sangre. Con esto se hacía entrega a Dios de la vida del animal, porque la sangre significa la vida, y en la vida del animal, la vida del que ofrecía el animal, porque el animal era una víctima en sustitución del que realmente debería morir por su pecado.
y luego la víctima era quemada en el altar, que es importante decirlo ahora, aunque lo vamos a leer en el capítulo 9, cuando Aarón va a ofrecer el primer sacrificio sacerdotal. En ese momento, milagrosamente, baja fuego del cielo y quema toda la ofrenda. Y a partir de entonces, la misión de los sacerdotes va a ser conservar ese fuego que ha venido del cielo. No se puede usar otro fuego de este mundo, sino el fuego que baja del cielo, que simboliza el amor de Dios. Tenemos que amar a Dios, alabarlo, glorificarlo con su propio amor, con su propio fuego. Y por eso es importante siempre estarse confesando cuando perdemos ese amor por el pecado. No podemos recuperarlo por nosotros mismos, es un amor que tiene que bajar del cielo y por eso es necesario ir a confesarse. Por eso también es necesario bautizar a los niños para que el amor de Dios descienda desde el cielo a esos corazones. Entonces es importante saber esto, que el fuego con el que se quemaban las víctimas era un fuego sagrado. Otra cosa importante que diremos ahora es que todos los días en el santuario se ofrecían 2 holocaustos, además de los holocaustos que podían ofrecer las personas individualmente u otros holocaustos que estaban mandados para ocasiones especiales. Sin embargo, estaba mandado que cada día se ofreciera el holocausto de un cordero por la mañana y de un cordero por la tarde. Y por último, digamos que respecto a estos holocaustos, la persona que ofrecía este sacrificio tenía que colocar sus manos sobre la cabeza del animal para transmitirle de algún modo, simbólicamente por supuesto, sus pecados. Incluso según la tradición judía, aunque no lo dice la Sagrada Escritura expresamente, los judíos decían que era necesario confesar a voz alta el pecado. El sacerdote tenía que escuchar el pecado por el cual la persona estaba trayendo ese sacrificio. Por ejemplo, el judío Maimónides en el 1204 recoge esta tradición. Dice él que el que se acercaba tenía que decir esto: he pecado, he obrado perversamente, he apostatado, en particular he hecho esto, y ahí tenía que decir su pecado. Pero arrepentido, vuelvo a ti, Señor, será este animal mi reconciliación. Muy interesante, sobre todo contra aquellas sectas que dicen que ¿por qué voy a confesar mis pecados a un hombre? Bueno, el pueblo de Dios ya lo hacía en el Antiguo Testamento. Y luego hemos escuchado en este segundo capítulo sobre la ofrenda, que es un sacrificio incruento que se podía hacer en unión con el cruento o solo. Y era una oblación de harina. Fíjense cómo también nosotros en la Santa Misa la harina es importantísima porque de ella se hacen las hostias. En este capítulo se prohíbe expresamente mezclar la levadura con la harina. Se prohibía la levadura, se podía ofrecer levadura, pero aparte, como ofrenda de primicias, o incluso la miel, pero no se podía mezclar en este sacrificio de las ofrendas, porque la levadura significa la pudrición. Entonces Dios quiere enseñarnos que nosotros tenemos que ser trigo limpio, sin doblez, sin una doble cara, por así decir. Tenemos que presentarnos ante Dios con sinceridad, confesar que somos pecadores y que vamos a cambiar. Por eso en la Santa Misa las hostias que se van a convertir en el cuerpo de Cristo tienen que ser hechas de harina con agua sin levadura. Hace poco leía una noticia que en Cuba, en La Habana, las carmelitas daban a conocer que ya se estaban quedando sin trigo, sin harina de trigo, para hacer las hostias y estaban muy preocupadas. Es un problema en todo el país y probablemente mucho tiene que ver el diablo porque para el diablo tener más poder sobre la tierra necesita que no se celebren misas. Y no puede haber misas si no hay hostias hechas con harina de trigo, no puede ser otro tipo de harina. Interesante que esta harina tenía que también ser mezclada con aceite. El aceite de oliva simboliza al Espíritu Santo. O sea, estas ofrendas se ungían. Por eso cuando venga el Mesías va a ser el gran ungido del Señor, el Cristo. Eso es lo que significa en griego Cristo, ungido. Ungido con aceite, con el Espíritu Santo en este caso, que simboliza el aceite. Y también tenía que ofrecerse con incienso, porque el incienso simboliza nuestra oración.
Ahora, de esta ofrenda de harina, una parte era quemada y la otra parte quedaba para el sacerdote. Así también, todos los días, además de nosotros ofrecernos en holocausto, tenemos que ofrecer sacrificios de harina, de aceite y de incienso. O sea, todas las cosas que hagamos por el prójimo de modo especial, tienen que comenzar con esa intención: Señor, lo hago para tu gloria. Y luego trabajar por el prójimo con la unción del Espíritu Santo, o sea, trabajar de un modo puro, no buscando egoístamente aprovecharme del prójimo. Y mezclar incienso, o sea, mezclar la oración. Señor, te ofrezco esta acción que voy a hacer, voy a trabajar por mi familia, voy a cocinar para mis hijos, voy a ayudar a alguien, como una ofrenda de harina, de aceite y de incienso. Finalmente se menciona la sal como signo de la alianza, porque la sal, como ustedes saben, es un conservante, entonces simboliza acá la duración, la fidelidad en la alianza que yo hago con Dios. O sea, que esta alianza que yo hago con Yahvé sea eterna, que no se rompa nunca mi amistad con Dios. Entonces estas oblaciones u ofrendas podían sustituir a los sacrificios cruentos, especialmente a la gente pobre. Cuando no tenía un animalito para ofrecer, podía llevar una ofrenda por el pecado, 1/10 de efa de flor de harina, dice la Sagrada Escritura. Y una última cosa, comenzando con este libro del Padre Sáenz sobre el santo sacrificio de la misa. Al principio, antes de explicar la Santa Misa parte por parte, en la introducción él habla de los ornamentos de los sacerdotes, lo cual ya lo hemos hecho comentando el final del libro del Éxodo, y también habla de los colores, lo importante de los colores en la liturgia. Cuando uno va a misa, uno ve al sacerdote generalmente con la casulla verde, ornamentos verdes, pero a veces está de blanco, a veces de rojo, a veces de morado, porque los colores, de entre todos los seres materiales, son los que más se relacionan con el mundo de las cosas espirituales, y por eso tienen esa capacidad de despertar en nosotros sentimientos, pensamientos. Entonces la Iglesia va a usar los colores también para engendrar en nosotros, en nuestros corazones, santos afectos y propósitos. Los colores nos hablan en la Santa Misa. Dios nos habla a través del color. Por ejemplo, el blanco, que es el color de la luz, de la pureza, del esplendor. Se usan estos colores cuando se celebran los misterios gozosos de Cristo y los misterios gloriosos de Cristo. Por ejemplo, Navidad, la Epifanía, la Pascua, o sea, la resurrección de Cristo, la Ascensión, Corpus Christi, se celebran de blanco. También se emplea este color para conmemorar los misterios de la vida de Nuestra Señora, su Inmaculada Concepción hasta su gloriosa Asunción a los cielos. Se utiliza también el color blanco para la fiesta de los santos ángeles, que son seres de indescriptible pureza. Finalmente, el blanco es el color de todos los santos y de modo especial también de las vírgenes. Todos ellos caminaron con Cristo y permanecieron puros. O, después de una vida de pecado, recuperaron la pureza perdida lavándose en la sangre del Cordero. En fin, este color blanco nos recuerda a los fieles que vamos a misa la necesidad de comparecer en la casa de Dios revestidos con el traje nupcial de la gracia santificante. Luego, el color rojo tiene relación con los misterios de la pasión de Cristo porque simboliza la sangre. También el rojo se emplea en las fiestas de los santos mártires que derramaron su sangre por Jesucristo. Entre los primeros mártires ocupan el primer puesto los apóstoles, que plantaron la iglesia con su sangre. El rojo, en fin, es el color litúrgico de Pentecostés. Recuerda la venida del Espíritu Santo que descendió en forma de lenguas de fuego. El fuego es de color rojizo, descendió visiblemente sobre la iglesia. El tercer color es el verde es el símbolo de la esperanza y va muy bien con la naturaleza de la iglesia porque la iglesia es como un gran árbol, un árbol poderoso bajo el cual se refugian tantas aves que somos nosotros. El verde es el color más usado para los días donde no hay fiestas o memorias particulares, se usa el verde. Para el tiempo común o tiempo ordinario se le llama en la liturgia, aunque no sea el mejor nombre tal vez. Y finalmente el color morado, que es un color sombrío,
Por un lado se parece al gris, nos predica la penitencia el color morado, pero también se parece mucho a la violeta, esa pequeña florcita modesta, solitaria, que se esconde bajo el pasto como para huir de la vista de nosotros y parece no tener belleza y perfume sino solamente para su creador. Por eso el color morado es símbolo de la humildad, del retiro, de la delicada melancolía, de nostalgia del cielo. El color morado también indica el duelo. Es un color muy apropiado para expresar la tristeza santa y agradable a Dios, que no tiene que ser una tristeza negra, sino siempre mezclada con la esperanza. Por eso este color se emplea para los días penitenciales, por ejemplo, para el tiempo de Adviento, en preparación a la Navidad, y para el tiempo de la Cuaresma, los 40 días en preparación para la Semana Santa. Este color morado nos advierte que aún estamos lejos de la Jerusalén celestial. Estamos sentados, por así decir, a orillas de los ríos de Babilonia, como le va a suceder al pueblo de Israel. Tampoco nosotros hemos llegado a la patria celestial. No podemos vivir en un clima de pura fiesta, buscando el máximo placer en esta vida. No, tenemos que ocupar esta vida también en una santa penitencia, en llorar lágrimas de arrepentimiento, anhelando algún día llegar a ese cielo, a la fiesta eterna. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine